Para ampliar toda la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, buenas noches. Buenas noches, Valentina, un placer. Vamos a iniciar hablando del Bitcoin, esta criptomoneda sumamente polémica que trajo muchas noticias cuando Nayib Bukele decidió tomarla dentro de su país. Bueno, pues hoy fue noticia porque superó la barrera de los $100.000 en valor. Y por supuesto que Nayib Bukele está enarbolando la bandera de la victoria porque este criptoactivo ha incrementado su precio desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre. El detonante del día de ayer que provocó esa alza que permitió superar la barrera de los $100.000 por Bitcoin fue la nominación de Paul Atkins para dirigir la Comisión de Valores en Estados Unidos. Recordemos que Atkins es un defensor de las criptomonedas y esta posición más la propuesta de Trump que decide anclar en el criptoactivo un fondo de reserva en Bitcoin para convertir a la nación en una capital mundial de las criptomonedas, por supuesto que ha generado mayor confianza en la misma. Pero como ya lo adelantabas, Valentina, si hay un país que está disfrutando de este momento es El Salvador. Recordemos que esta nación en 2021 se convirtió en la primera nación que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal. Pero el gobierno de Nayib Bukele tuvo que hacer frente a una caída en el valor de la criptodivisa que en noviembre del año 2022, poco más de un año después de haber adoptado la criptomoneda como moneda de curso legal, el país perdió $67 millones, pues el valor que habían pagado por 2.381 Bitcoin fue de $106 millones. Pero Bukele tuvo su momento de gloria o de revancha, como lo quieran ver, y es que celebró con un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, con un mensaje en el que se lee OA, y allí agrega datos de medios financieros donde se observa que las reservas de esta criptomoneda ascienden a más de $600 millones. Pero lo mejor está en una publicación de Facebook donde destacó que las reservas valen 127,3% más de lo pagado en el año 2021 y atribuyó un valor de $344 millones. Para ampliar más sobre este tema nos acompaña desde Ciudad de México Eloísa Cadenas, directora de innovación de Monetae Exchange, a quien le damos la bienvenida y le consultamos, de acuerdo con el expresidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, sí existe una ganancia, pero esta es una ganancia no realizada porque se debe vender el criptoactivo. ¿Es necesario vender o existe alguna otra manera de poder consolidar ese incremento en El Salvador? ¿Cómo lo beneficia en la práctica? Es algo que se ha discutido en reiteradas ocasiones. Ahora muchos países están poniendo el foco en El Salvador, inversionistas, incluso, bueno, hay ya otros gobiernos que eventualmente se están fijando en la estrategia y que han tenido esa apertura gracias a este impulso que le ha dado el presidente Nayib Bukele y que al final pues es para el beneficio de la gente que está en El Salvador y que lo vemos como una estrategia positiva, ¿no? Más allá de lo negativo que se pueda pensar, esta estrategia específica con Bitcoin le ha traído cosas interesantes al país, como más inversión, más empresas que se quieren acercar para conocer más, incluso desde la parte regulatoria. ¿Y podrían otras naciones imitar lo hecho por El Salvador y establecer el Bitcoin como una moneda de curso legal? Probablemente no todos los países van a utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, aunque ya muchos países aceptan Bitcoin como una forma de pago sin que necesariamente sean una moneda de curso legal. Hay muchos establecimientos en México, en Argentina, en Brasil, en fin, prácticamente en toda Latinoamérica. Es posible realizar un pago con Bitcoin y no necesariamente es moneda de curso legal. Lo que sí pienso que va a suceder en el corto plazo es que las tesorerías de los gobiernos van a empezar a tener alguna parte en Bitcoin. Por ejemplo, Estados Unidos es algo de lo que se ha hablado de manera recurrente y que incluso le ha dado este impulso al precio de Bitcoin, es que probablemente va a tener alguna parte de sus reservas en Bitcoin y esto pues va a ser muy importante y seguramente otros países lo van a empezar a replicar.
Muchísimas gracias, Eloísa Cadenas, por ofrecernos este análisis respecto al Bitcoin. Recordemos también, Valentina, que además de El Salvador, República Centroafricana es una de las naciones que también cuenta con el Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a México. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron por tercer mes consecutivo. Y es que pese a lo que comenta Donald Trump, México se sigue consolidando como el principal socio comercial de Estados Unidos, ya que entre enero y octubre del presente año el comercio ha sido de más de 700.000 millones de dólares entre estas dos naciones. La cifra le permite a México superar a Canadá y China. En cuanto a las exportaciones, México es el principal proveedor de bienes y materias primas a Estados Unidos, con un valor de intercambio de 44.400 millones de dólares en ventas. A tasa anual, las cifras anteriores reflejan un incremento de 6,4 puntos porcentuales por encima de lo establecido en el año 2023, que fue de 5,1 puntos porcentuales. A nivel mensual, las exportaciones de México a Estados Unidos tuvieron un valor de 45.492 millones de dólares. Esto es 6 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo mes del año 2023 y 3 puntos de acuerdo con lo reportado en el mes de septiembre. Luis, vamos a ir a Francia. Sabemos que está en crisis política y hoy protestaron los funcionarios públicos. Así es, Valentina. Esta manifestación había sido planeada ya desde anterioridad por los sindicatos ante una serie de recortes presupuestarios y se presenta exactamente un día después que el gobierno afronta un voto de censura en contra del primer ministro Michel Barnier, lo que provocó su salida. Vale recordar que el ahora ex primer ministro había propuesto recortar decenas de miles de millones de euros del presupuesto en un plan que incluía medidas impopulares como aumentar la licencia por enfermedad no remunerada de 1 a 3 días. Entre los manifestantes se encontraba un nutrido grupo de trabajadores pertenecientes al sector educativo, el cual está ante la amenaza del cierre de miles de puestos de empleo. Bueno, vamos a ver cómo se movieron las bolsas en esta jornada. Así es, Valentina, y vamos a comenzar dándole una mirada a Estados Unidos, porque un día después de registrar en los principales mercados cifras récord, Wall Street cerró con leves pérdidas sobre el cierre de la sesión. Pero fueron las aerolíneas las que ayudaron a evitar las pérdidas mayores dentro de los principales mercados de Wall Street. En Europa, a pesar de la tensión política en Francia y los temores por una inflación sobre el cierre del año, las principales bolsas cerraron en terreno positivo. Ahí destaca el caso del IBEX 35 de España, que superó los 12.000 puntos por primera vez desde enero del año 2010. En cuanto a América Latina, algunos mercados se dejaron impactar por lo ocurrido en Wall Street y cerraron en terreno negativo, como es el caso de Colombia. Bueno, Luis, le pregunto, ¿usted ya conoce Marruecos? No he ido a Marruecos. Pero esperamos que vaya pronto. A eso sí. Bueno, pues vamos a cerrar con la cifra del día que justamente tiene que ver con este país. Así es, Valentina, y esta, como bien lo apuntas, nos habla de Marruecos, porque la nación va a recibir 650 millones de euros de parte del Banco Africano de Desarrollo, y esto es para que pueda levantar toda la infraestructura de transporte de cara a la Copa Mundial que se celebrará en ese país en el año 2030. Básicamente, los trenes y también el aeropuerto o los aeropuertos de la nación serán remodelados o construidos para este gran evento. Pues Luis, a usted muchas gracias por toda esta ampliación económica. A ti, Valentina, un placer.